Esta mañana ya está entre nosotros mi hermana Baker. Le voy a pedir que pase a este lugar, que me la acerquen. Aquí va a estar ella también muy bien. Me la ayudan para que suba un poquito. Esta mañana nuestra hermana tiene un ministerio hacia las naciones y ella está siempre tratando de ayudar a las personas que tienen problemas en sus emociones, que tienen problemas con cosas que a veces el enemigo viene y ata las vidas. La palabra de Dios dice que el Señor ha venido para librarnos. ¿De qué cosa? De las acechanzas del enemigo. El enemigo dice que nomás viene a matar, hurtar y a destruir. Pero Dios ha venido a deshacer las obras del enemigo. Y ella, a lo largo de su ministerio, ha visto cómo el Dios grande y poderoso ha librado, ha guardado, ha sanado, ha restaurado, ha hecho cosas gloriosas. Y hoy ella está aquí para compartirnos una palabra de fe y de esperanza, pero también Dios la usa como una maestra. Así que quiero que todos estemos muy atentos para escuchar el consejo de la palabra. Y yo quiero hacer un movimiento muy pequeño. Todos los que estamos de este lado, si me permiten pasar para este lado, para que la enseñanza que ella está impartiendo, ¿verdad?, usted también la pueda recibir. Así que voy a esperar un segundito para que la iglesia que está del lado derecho mío, del lado izquierdo, puedan pasar a este lugar. Es algo muy leve, pero de mucha bendición para mantenernos juntos y sobre todo recibiendo la impartición que Dios trae a través de su hija Baker. Amén. Ella esta mañana se ha preparado para adorar y entonar un canto a nuestro Dios. Amén. Le voy a pedir a Juanito si me acomodas aquí el pizarrón, Juanito. Aldo venir hasta acá. Y puede sentarse. Antes que canto, quiero mencionar que traje mis libros hoy y tengo un cassette de cantos que Dios me dio y un libro que es muy efectivo para dar a alguien que no conoce a Cristo. Y orando la palabra, que son oraciones de diferentes temas, como sanidad, prosperidad, paz y gozo, etc. Y no sé si tiene, algunas versiones tienen reglas para disciplina de los hijos. Y también hay uno, cómo perdonar a una persona. Y este es el libro acerca de cómo podemos cancelar los derechos que damos al enemigo en nuestras vidas. Y tengo en inglés también. Y hoy tengo otros libros chiquitos allá. Voy a venderlo por una donación, lo que quiere dar. ¿Ok? Yo aprecio mucho el énfasis aquí en la presencia de Dios, porque Juan 17:3 dice que vida eterna es conocer el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, es una relación. Entonces, estaba adorando a Dios en nuestra casa de oración en Guatemala y Dios me dio este canto acerca de su presencia.
Señor, yo sé que siempre está conmigo, pero quiero tener un encuentro contigo. Llévame a tu presencia, llévame donde tú estás. Oh, llévame por tu espíritu, llévame donde tú estás. Quiero ir cerca de tu corazón, quiero ir a tus brazos de amor. Llévame a tu presencia, llévame donde tú estás. Quiero ir a tu presencia, quiero ir donde tú estás. Quiero ir por tu espíritu, quiero ir donde tú estás. Quiero ir cerca de tu corazón, quiero ir a tus brazos de amor, quiero ir a tu presencia, quiero ir donde tú estás. Llévame cerca de tu corazón, llévame a tus brazos de amor, llévame a tu presencia, llévame donde tú estás. Llévame, Señor, quiero estar en tu presencia. Siempre estás conmigo. Yo no quiero estar sin tu presencia, Señor. Aleluya. En Guatemala tengo una persona que hace pistas. Entonces fui a Guatemala y le dije que quería una cita para hacer algunas pistas. Y en el fin, cuando iba a pagarle, dijo, cuando me llamaste, Dios me dijo hacer todo las pistas que necesita gratis. Entonces, he podido, cada vez que Dios me da un canto, he podido hacer la pista. Entonces, lo que estoy, lo que tengo disponible esta noche o esta mañana es un CD que hice hace mucho. Nadie usa CDs ahorita, ¿verdad? Entonces casi estoy regalándoles. Pero fueron pistas hechas en la manera antigua, con instrumentos y todo, entonces la calidad no está muy bien. Pero gloria a Dios que Dios me dio muy buen Señor, hermano.
que me ayuda con mis pistas. Me gusta cantar al Señor. Aleluya. Entonces, vamos a orar. Si quiere ponerse de pie un momento. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Declaramos que va a ser fruto para la eternidad, porque hemos tomado este tiempo de escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra que nos da las instrucciones, cómo funcionar en el reino de Dios y cómo tener una relación contigo y cómo saber todo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a recibir lo que tú quieres hoy en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Recordamos que estamos hablando de los dos reinos y cómo funcionan, porque estamos en el reino de Dios, según Colosenses 1:13, o estamos abajo del dominio de tinieblas o Satanás. Entonces, solamente hay dos. Recordamos que yo conté a ustedes que había un niño de 8 años que yo estaba explicando que hay dos solamente reinos y que tenemos que decidir cuál vamos a querer estar. Y él dijo, no puedo estar en medio. Y yo dije que no lo conté a ustedes es que este niño recibió a Cristo y escogió de estar en el reino de Dios. Y fue a la escuela y estaba diciendo a todos los estudiantes, sus amigos, hay dos reinos, tienen que decidir cuál quiere. Estaba predicando a todos y dijo su mamá que cambió su actitud totalmente, fue obediente, quería ser una persona que ayuda a su mamá y todo cambió porque escogió estar en el reino. Entonces yo espero que si no está en el reino o no está seguro que está en el reino, que puede ser su decisión, porque el enemigo nos engaña que podemos decidir después, ¿sí? Pero si no hemos escogido el reino de Dios, hemos escogido. Estamos en el reino de Satanás. Entonces, dice que nos ha librado de la potestad o dominio, algunas versiones dice, de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, estamos trasladados. Recuerdo que alguien me dijo que tenía un sueño que estaba en como que no podía encontrar la manera de salir. A maze, ¿cómo se dice así? A maze. To get his way out. Okay. Entonces, un mano grande le recogió y le puso en un camino afuera de este lugar que no sabía dónde ir. Entonces, yo veo este texto así, que Dios nos recoja y nos lleva a su reino. Aleluya. Entonces, en Juan 18:36, Cristo está explicando que este reino no es de este mundo. Es invisible. Es de otro mundo. Un día este reino va a estar visible y vamos a verlo aquí en la tierra y Cristo va a reinar, pero ahorita dice él que no es de este mundo. Y en Mateo 7:21 dice, los que pueden entrar al reino son los que hacen la voluntad de Dios.
Entonces, es una manera de someter al Rey, Cristo, y vivir en este reino. Este reino tiene leyes. Y si no sabe cómo funciona un reino, no va a tener mucho éxito en este reino. Porque necesita saber cómo funciona. ¿Cuáles son las leyes de un reino? Entonces, que queremos hablar hoy es cómo funciona este reino. Toda la Biblia nos dice cómo. Voy a poder tocar muy poquito de esto. En Lucas 17:21 dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, voy a hablar un poquito hoy sobre qué dice en Romanos 14:17. Que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Este es el ambiente del reino de Dios. Vamos a decir este junto. Justicia, paz y gozo. Otra vez. Justicia, paz y gozo. Entonces voy a hablar sobre estas tres cosas un momento. Porque si queremos el reino de Dios a manifestar en nuestro mundo, nuestra familia, la iglesia, donde quiere que vamos, porque llevamos el reino con nosotros. Entonces tenemos que entender en qué ambiente, qué tiene que ser el ambiente para que el reino de Dios pueda manifestar. Entonces, voy a hablar de justicia primeramente. Vamos a ver a Tesalónicas 5:23. Primera de Tesalónicas 5:23. Dice que somos un espíritu. Vamos a decir, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Tenemos que entender porque el mundo de Cristo o el reino de Cristo es espiritual. Entonces en Juan 4:24 dice Dios es espíritu y tenemos que adorarle en espíritu. Entonces tenemos que entender que somos espíritu. No solamente somos cuerpo, una persona natural, somos un espíritu. Y este espíritu va a vivir por siempre. Y este espíritu es parte del reino de Dios. Entonces, muchas leyes naturales de este mundo no aplican a nosotros. El mundo natural, la economía puede ser muy mal, pero no somos de este reino. Somos del reino de Dios. Entonces, las leyes del reino de Dios aplican a nosotros. Pero tenemos que saber qué son, ¿verdad? Entonces, dice que Pablo está orando y dice que quiere que todo su espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor.
Entonces, la Biblia enseña que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos. Simplemente estamos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, pero yo no entendía cuando yo fui un niño y jovencita, ¿qué fue el espíritu? No, pensaba que fue una bola en una parte del cuerpo o algo que iba a salir un día. Entonces, leímos en Lucas 16, 19, una historia de un rico y un pobre que estaba paralítico y estaba rogando para dinero en la puerta de esta casa de el rico. Se llama Lázaro, yo creo. Y los dos murieron. Entonces, ¿dónde estaba su cuerpo? Dice, fue sepultado, fue enterrado. Pero entonces dice que el rico fue a un lugar de tormento y levantó sus ojos y dijo a Dios, manda a Lázaro con su dedo en un poco de agua y toca mi lengua. Quería alivio de lo que estaba sufriendo. Pero yo quiero que notamos que su cuerpo estaba en el sepulcro, pero él tenía ojos, tenía lengua, estaba hablando de un dedo. Entonces, el espíritu es exactamente como usted. Tiene dedos, tiene pie, todo. Pero está hecho de material espíritu, así como un fantasma, ¿sí? Puede pasar por la pared o el cielo o lo que sea. Coexista con su cuerpo, ¿sí? Aquí está mi dedo, material, físico, cuerpo, pero aquí hay un dedo espiritual. Hay muchos testimonios de gente que su espíritu, que coexista con su cuerpo, salió. Y ellos estaban mirando abajo y podía ver su cuerpo. Yo tengo a alguien en mi familia que pasó. Ellos estaban mirando su cuerpo abajo. Pero ellos existieron. Todavía estaban pensando y todo. Entonces somos un espíritu. Cuando recibimos a Cristo y vamos al reino, este espíritu ya llega a ser parte del reino de Dios. Pero está hecho nuevo. Dice en 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Pero no está hablando de cosas naturales, está hablando de su espíritu. Su espíritu es totalmente justo y puro y limpio. Y cada vez que pensamos, pues este versículo no es verdad, tenemos que recordar que estamos hablando del espíritu. No estamos hablando de lo que se ve en mi vida, ¿verdad? Soy espíritu. Tenemos que tener una identidad que somos justos. Porque el diablo siempre está acusándonos. Dice que es un acusador de los hermanos. Porque si tú sientes culpable, condenado, no digno todo el tiempo, no va a tener fe para recibir de Dios, no va a tener fe para hacer grandes cosas para Dios. Amén. Ok, entonces vamos a regresar a Romanos 14, 17. Que dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo
Y yo quiero decirles que hay 3 tipos de justicias. Entonces, uno se llama el regalo de justicia. Uno se llama el fruto. Y número 3 es nuestra propia justicia. Entonces voy a hablar de cada uno de estos. Yo creo que esta revelación tenemos que entender si vamos a ser la iglesia que Dios va a usar grandemente en los últimos días. Si vamos a tener fe y hacer grandes cosas para Dios y mostrar su poder sobrenatural, todo eso, si vamos a tener una gran cosecha de almas para el reino de Dios, tenemos que basar nuestra relación con Dios no en el fruto de justicia, pero en el regalo. Entonces, vamos a leer un texto que habla del regalo de Dios. Romanos 5, 17 y 18. Hay mucho más, pero por el tiempo voy a leer este. Cuando recibimos a Cristo y Él nos está trasladándonos a su reino, nos da un regalo de vida eterna, dice Romanos 6, 23, un regalo. No tiene nada que hacer con sus obras. Efesios 2, 10 dice, no es por obras. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Es un regalo. Entonces, el problema es nuestra justicia, que es fruto de justicia. Las obras, no importa qué bueno es. La santidad de Dios es tan grande y tanto más que nuestros propios esfuerzos que nunca podemos. Dios sabía que nunca podemos tener suficiente santidad para merecer estar en su presencia, que Él vive en nosotros, todo eso. Por eso Cristo murió, para darnos este regalo de justicia. Entonces, a ver si puede poner Romanos 5, 17 y 18. Dice, reciban la abundancia de gracia y del don o regalo de la justicia. Entonces vemos que es un regalo. Hay muchos textos que usan la palabra regalo o don, que habla de la salvación. Es un regalo. Y hoy en día, en la iglesia, yo veo mucho sentir que no soy digno, no soy suficiente bueno, tengo que hacer esto o este para ganar la aprobación de Dios. Es un regalo. ¿Qué pasa? Es, si tenemos una identidad de justicia, que somos puros y no estamos así muy cargados con un sentir de nuestra, que indignas somos y todo, entonces vamos, si tenemos una identidad que somos justos por el regalo, entonces va a haber fruto. Si está pensando todo el tiempo, yo soy pecador, Dios me salva y voy al cielo, gloria a Dios, pero no entiende quién es, que es un regalo que Dios ha dado, entonces no va a tener el fruto de justicia como debe tener.
Vamos a leer sobre el fruto. Está en Filipenses 1:11. Si tenemos el regalo de justicia, dice en 2 Corintios 5:21, que somos la justicia de Dios. No es nuestras obras, es simplemente que Dios ha dicho, yo declaro que es justo. Yo hago su espíritu justo y puro, inocente. Es un regalo. Simplemente yo hizo la obra. Nuestra alma no es justo. El alma, déjame explicar qué es. Porque el espíritu es simplemente que soy, ¿verdad? Está hecho de material espíritu, simplemente. Es la persona que eres. El alma simplemente es su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones. Yo nunca he oído a alguien decir esto, pero yo creo es como su personalidad. ¿Cómo es, verdad? Entonces, cuando recibimos a Cristo, el problema es que el espíritu está justo, pero el alma todavía piensa como antes. Por eso dice en Romanos 12:2 que somos transformados, o sea, en nuestra vida, lo que la gente vea, por la renovación de nuestra mente. Tenemos que aprender las maneras de Dios. Y por eso, cuando veo una persona que reciba a Cristo, no vea mucho fruto a veces en el principio. Porque tiene que renovar su mente, tiene que cambiar su manera de pensar. También a veces necesitan liberación, porque el enemigo está actuando en su vida, en su alma. No puede estar ya en su espíritu, pero puede estar actuando y influenciando. Todo eso puede estar haciendo en su alma. Entonces, la justicia que es nuestra propia es Filipenses 3:19. Hay mucho de esto. Una vez una persona dijo, yo quiero ver cómo es mi justicia, cómo son mis obras de justicia, el fruto de justicia. Entonces Dios le dio una visión de un árbol de manzanas. Y estaba muy feliz porque muy bonito, fruto de manzanas rojos y todo. Pero cuando venía más cerca, eran de plástico. Entonces, a veces estamos haciendo cosas que parece bueno, pero el fruto de Dios es vivo, tiene semilla y multiplica. Tiene un efecto, ¿verdad? Porque es la vida de Dios en el fruto. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, no solamente obras buenas. Hay muchas veces que hacemos cosas porque tenemos un deseo de hacer algo para Dios, pero no estamos en su presencia, estamos solamente ocupados haciendo muchas cosas para Dios. Pensamos que es fruto, pero no es. Es de plástico. Y también él vio fruto que sí parece vivo, pero no tenía semilla.
era sin semilla. Entonces, el fruto de Dios va a multiplicar, va a tener vida. Entonces, dice en Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios, todas estas cosas de este mundo van a ser añadidas. No tenemos que preocupar de esto, de la vida natural. Si estamos en el reino y ponemos el reino primero, entonces todas esas cosas van a ser añadidas. Entonces, vemos que hay 3 justicias. Uno es un regalo, y cuando lee la Biblia y ve la palabra justicia, a ver si puede ver si está claro, si está hablando del regalo o si está hablando del fruto, ¿verdad? A ver si puede poner el texto sobre el fruto, Filipenses 1:11, el fruto de justicia. A veces dice regalo o fruto la palabra, pero a veces puede ver que está hablando, cuál de estos está hablando por lo que dice, ¿verdad? Es bueno entender esto cuando está leyendo la Biblia, cuál justicia está hablando. ¿Está hablando del regalo o está hablando del fruto? En el fruto del Espíritu está mencionado justicia. El fruto de justicia está mencionado mucho, pero no vamos a tenerlo como debemos si nuestra identidad es que somos no dignos, fallamos, sentimos condenados. Dice en Romanos 8:1, no hay condenación a los que están en el Espíritu. Amén. Entonces, quiero hablar un poquito sobre paz y gozo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Amén. Voy a hacer esta parte un poquito rápido. En Juan 14:27, Dios nos dio promesa de su paz, ¿verdad? Que no es una paz como el mundo da. Me dice mi familia que nunca ha sabido una persona que siempre está en paz como yo. Pero tengo muchos años y he aprendido, ¿verdad? Yo creo que más que todo puede tener paz si confía mucho en Dios. Porque no importa lo que pasa, sabe que Él va a cuidarle, que va a estar bien. Y muchas veces lo que quita nuestra paz es lo que posiblemente va a pasar, que no pasa. Estaba en París una vez y tenía mi suéter y una bolsa en el suéter con mis tarjetas. Y después estaba caminando mucho, quité el suéter y se cayó las tarjetas. Entonces perdí mis tarjetas de crédito. Y la persona que estaba conmigo dijo, no entiendo cómo no estaba así histérica, ¿verdad? Porque perdió sus tarjetas. Pero sabemos que no ayuda nada estar ansiosa y con mucho temor y preocupación y todo pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces llamé a mi esposo, que tenía una lista de las tarjetas, y él simplemente llamó y fueron
afuera de acción, las tarjetas. Y gloria a Dios, tenía 1 o 2 tarjetas todavía en mi maleta, en la casa donde estaba quedando. Él va a guardarnos en perfecta paz si nuestra mente, nuestros pensamientos están en Él. Ese es el problema. Comenzamos a pensar en todo lo que está pasando alrededor y no guardamos nuestra mente en Dios. Ok, ahora voy a hablar del número 3, es gozo. En Lucas 6, 22 y 23 habla de tener gozo en medio de la persecución. Entonces, este gozo que está en el reino no tiene que ser con las circunstancias. Las circunstancias pueden ser hasta que estamos sufriendo porque somos cristianos y están atacándonos. Que no pasa mucho en Estados Unidos, pero alguien fue matado recientemente, ¿verdad? Por ser cristiano. Y yo creo que vamos a ver mucho de esto en el futuro. Pero nuestro gozo es en el Señor y en nuestra relación con Él. Y es muy importante el ambiente de paz, gozo y justicia para el reino de Dios. Entonces, si quiere tener más del reino de Dios en su vida, tiene que tener esas 3 cosas. Había una iglesia en Houston que por 2 meses concentraron en amor y estar en paz uno con el otro, y todos de su familia reconciliaron y todo eso por 2 meses. Y vino la gloria de Dios. Ángeles aparecieron en esta iglesia y Dios manifestó. Porque el conflicto, cuando hay conflicto y no paz y gozo, y no justicia, porque no están perdonando, entonces el reino de Dios no puede manifestar. Entonces, dice como allá en la pared, en su presencia hay plenitud de gozo. Yo quiero decirle una historia acerca de gozo. Cuando murió mi esposo en 2018, mi hijo Marcos, quien es ministro, está en Brasil ahorita, tenía una visión. En esta visión yo estaba en un campo grande con muchas flores y estaba disfrutando de las flores. En mi mente, cuando él me dijo, yo los vi como blanco, pero no sé cómo él no me dijo el color. Entonces estaba oliendo la fragancia y gozando mucho en esas flores. Y de repente, más allá en el campo, yo vi más flores. Y fui allá y estaba disfrutando de ellos. Entonces él vio de arriba que esas flores estaban formando una senda. Entonces Dios le dio la profecía, la interpretación de esta visión, que Dios iba a guiarme por gozo. O sea, cuando estaba pensando de ir a Guatemala o México o donde sea, entonces, ¿debía ir o no? ¿Qué sentía? ¿Mucho gozo de la idea? ¿O estaba, ay, no? Entonces, por 2 o 3 años, Dios me guió por gozo. Yo fui a la casa de oración en Kansas por 3 meses y tenía mucho gozo en pensar de hacer eso, ¿sí? Entonces Dios me guió por el gozo. Entonces estuvimos en Guatemala, Marcos y yo, y
estuvimos ministrando en una iglesia, tenía cultos todo el día. Como 1 hora y media, después salió la gente y venía otro grupo y así fue. Entonces, Marcos predicó y como iba a venir más gente diferente, otro culto, él llevó toda la gente afuera, arriba, en un cuarto. Y yo predicó en la próxima. Entonces, estuvimos en un restaurante después y él contó esta historia. Dijo que estaba arriba y después de 10 o 15 minutos venía arriba una viejita. Casi no podía caminar. Entonces, todo este tiempo estaba subiendo las escaleras para recibir oración. Entonces, después oí su testimonio que ella sabía que Dios iba a sanarle. Tenía mucha fe, ¿verdad? Entonces, ella venía y Marcos lo vio y pensaba de todo el trabajo que ella había hecho para llegar arriba y le dio mucha compasión y comenzó a llorar. Y caminó por ella, a ella y le abrazó. Y en este minuto de compasión, Dios le sanó completamente. Y ella comenzó a correr y brincar y todo. Y mucho gozo cayó sobre toda la gente. Y Dios sanó todos. Hoy en día, casi siempre se pasa que 100% de la gente son sanados en sus servicios. Entonces, yo estaba pensando de otro tiempo, que Marcos fue en Guatemala. Tuvimos un seminario sobre el libro de sanidad emocional. Y entonces iba a ser todo el día, pero después lo cambiaron a mediodía solamente. Entonces, yo no vi una razón para ir, porque es un viaje un poco difícil, muy alto en las montañas. Yo decidí no ir, y él fue. Entonces, después de la enseñanza, estaba comiendo, y ellos querían llevarle a un edificio, los líderes y todo. Y él dijo no. Y él fue afuera y se sentó en el campo con toda la gente. No sé si ha oído de pero los tribus, los indios en Guatemala, no son muy emocionales, son muy fríos, ¿verdad? Entonces, este es un milagro más grande, por eso. Entonces, después de comer, era un ambiente casi como cuando Cristo estaba ministrando, ¿verdad? Zacate y usualmente es muy nublado y todo, pero fue un día hermoso. Entonces, la primera persona que él oró por ellos fue un paralítico, casi no podía caminar. Y Dios le sanó y comenzó a correr en todo el campo. Y gozo comenzó a estar en toda la gente. Un espíritu de gozo. Entonces, ¿qué pasa? Estaba manifestando el reino. Porque el reino de Dios es cuando está manifestando, es cuando Dios está haciendo su voluntad. Y su voluntad es sanidad. Entonces, había mucho gozo y toda la gente fueron sanados. Entonces, estuvimos hablando de cómo el reino de Dios está manifestado cuando hay gozo. ¿Y cuántos cristianos están deprimidos o quejados o se quejan de todo o están hablando muy negativa? Dios no puede manifestar en un ambiente así. Entonces, estuvimos en el restaurante hablando de todo ese de gozo y su relación con el reino. Y yo dije, entonces, si hay mucho gozo en mi vida, yo debo tener mucho del reino de Dios.
Y cuando dije cuando yo hablo, cuando yo hablo algo que el Espíritu Santo le gusta, me pega con su poder muy fuerte. Entonces, en medio del restaurante, yo estaba gozando de esta verdad. Entonces, esta semana, el reino de Dios manifestó muchas en Guatemala. Yo estaba en un salón de belleza y estaba haciendo mis uñas, la señora, y pasó que yo estaba diciéndole algo que yo estaba administrando en una parte, y ella dijo, no, esta visión es mi vida. Y comenzó a contarme, y oré por ella. Entonces, otros en el restaurante en el salón, quería oración. Y Dios manifestó con el chofer de Uber. En todas partes, Dios estaba manifestando su reino. Entonces, iglesia, vamos a levantar y entender que el fruto de justicia podemos tener más, no por nuestras fuerzas, pero por entender el regalo de justicia que está en nosotros y podemos tener este ambiente en nuestra vida de una relación con Dios que nos da paz y gozo, y el reino de Dios puede manifestar más en nuestra vida. Amén. Tengo muchos textos que quiero compartir y no hay mucho tiempo, pero quiero hablar un poquito de los leyes que tenemos en el reino, que tenemos que entender. Y hemos visto que tenemos que tener un ambiente de justicia, paz y gozo. Pero también recuerda el texto que dice en Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de amor, poder, amor y un mente sano. Entonces, un mente sano es parte del reino de Dios. No es un mente que está trastornado, no es la voluntad de Dios. Tenemos poder, ¿sí? Hay muchos textos que no tengo tiempo a leer, que dice que tenemos el poder de la resurrección. El mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos, fue el último texto que le di. Está en nosotros. Y tenemos que aprender que este poder no viene de arriba al cielo y baja, está en nosotros, ¿sí? Y tenemos que aprender todas las leyes, cómo sacarlo. Entonces, no entendemos a veces que la manera que afectamos el reino de Dios y el reino del diablo es por nuestras palabras. Podemos tener palabras llenas de temor o podemos tener palabras llenas de fe. ¿Sí? Cualquier que hablamos es como traemos la realidad del mundo espiritual al mundo físico, natural. Entonces, no tengo tiempo, pero voy a darle un poquito de esto. La sanidad, muchas veces estamos pidiendo, Dios, sáname. Y en la Biblia, Él nunca dijo, ora que yo te sana. Él dice a todos sus discípulos y todo, dijo, sana a la gente. Él dijo a ellos a sanar. En Marcos 16 dice,
va a poner manos sobre los enfermos en mi nombre. O sea, el poder es de Dios, pero Él nos da la autoridad de usarlo, ¿sí? Entonces dice, va a poner manos sobre los enfermos y Dios va a recuperar. Va a recuperar. Yo recuerdo que pidieron una vez, hace más de 20 años, que oremos por un bebé prematura. Fue muy chiquito, muy chiquito. Y estuvimos esperando que nos llama para poner batas y guantes y todo. Y Dios me dice, va a poner manos sobre los enfermos y va a recuperar. Entonces me dio esta promesa para este bebé. Y cuando dije a la mamá, también el Espíritu Santo me tocó muy fuerte. Entonces fuimos y pusimos manos sobre este bebé, declarando que iba a recuperar. Nuestras palabras fueron llenas de fe, basado en una promesa de la Biblia, ¿sí? Y cuando este bebé tenía como 22 años, su mamá y ella me encontró en una iglesia en McAllen. Y este fue el bebé que oramos. Entonces, para operar en el reino de Dios, tiene que usar sus palabras. Recuerda que hablamos que en Proverbios dice que muerte y vida está en el poder de la lengua. Este es cómo opera el reino de Dios y el reino de Satanás. Podemos decir palabras que va a afectar y dar permiso al diablo o derecho a él, o podemos hablar palabras llenas de fe que puede dar derecho a Dios a mover en nuestras vidas. Tenemos que decidir. No sé ustedes, pero yo escucho mucho de la gente, de cristianos, están orando para sanidad y después hablan puro negativo. Entonces, ese no es como vamos a ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida. Entonces, hay un poco confusión, pues no puedo mentir, dicen. Tengo cáncer, ¿sí? Sí, pero puede decir, el doctor dice que tengo cáncer, pero Dios está sanándome. Tiene que poner algo positivo con que está diciendo, ¿verdad? En Marcos 11:23, Cristo dijo, habla a esta montaña que sea movido al mar y puede tener lo que dice. Cuando Dios hizo el mundo, ¿cómo lo hizo? Por palabras. Dijo una palabra y manifestó en natural. Entonces, que tenemos que entender es que el reino de Dios no es física, es espíritu. Y muchas de las promesas de la Biblia podemos tomar, aunque no lo vemos. Dice en Hebreos 11, ¿verdad? Que fe es la substancia de las cosas que esperamos. O sea, es real. Nuestra fe que ya tenemos, dice en 1 de Juan 5:24, si pedimos, sabemos que ya tenemos lo que pedimos. Pero ¿cómo? Si no lo vemos. Es en el espíritu. Ok, déjame hacer un resumen. Las promesas de Dios siempre dice por las heridas de Cristo somos sanados, etc. Son hechos en el espíritu. ¿Sí? Tenemos que
ver el reino de Dios y las promesas de Dios y las cosas que estamos pidiendo, ya tenemos, pero no lo vemos. Tenemos que saber cómo traerlo del mundo espiritual al mundo físico. Y es por nuestras palabras. Entonces, en la Biblia hay una historia rápido que voy a contar de una mujer en Marcos 5, que tenía 25, un flujo de sangre por 12 años. Y había ido a todos los doctores y pues ha gastado todo su dinero y todavía estaba más peor. Entonces, vamos a ver algunas leyes del el reino de Dios en esta historia. Número 1, ella escuchó de Cristo, ¿sí? Entonces, escuchó que la gente fue sanado por este hombre. Y número 2, ella habló y dijo, yo creo. Palabras llenas de fe, ¿sí? Que si yo puedo tocar en la orilla de su bata, yo voy a estar sanado, ¿sí? Entonces, ¿qué ella hizo? Palabras. Ella habló lleno de fe. No estaba, a ver si viene a mi parte de la ciudad y voy a ver si puedo. No, fue ella determinado. Número 3, tomó acción. Y ella luchó para llegar con Cristo. Porque en este día, ella no podía ir al público. Porque en ese día la ley fue una persona que estaba fluyendo con sangre, no podía tocar a otra persona, o la otra persona iba a ser no limpio. Y hasta que ellos podían matarle por hacerlo. Ella estaba arriesgando su vida. Pero ella estaba determinado y 3, tomó acción. Ella fue, tocó a su bata y fue sanado. Entonces, recuerda estas 3 cosas, porque es muy importante al saber las promesas. Oír, escuchar. 2, hablar palabras llenas de fe. Y este libro, Orando la Palabra, puede ayudar mucho. Orarlo en voz alta todos los días. Hay una oración para sanidad. Yo tengo muchos testimonios que puedo contarle de este libro, ¿verdad? Entonces, recuerda que lleva todo que va a leer. No lo lleva si no va a leer. Y puede dar una ofrenda, lo que tú quieres. Aleluya. Entonces, tenemos que oír, tenemos que saber las promesas de Dios. Tenemos que entender que siempre, siempre Dios es bueno y siempre es su voluntad de cumplir sus promesas. Tenemos que estar seguros que no hemos dado derecho al enemigo. Es el otro libro. Y también puede llamarme para una sesión de ministrar si tiene necesidad de este. Entonces, sus acciones de determinación fueron muy importantes. Entonces vemos que el reino de Dios o el reino de Satanás, estamos en uno o otro. Y los 2 reinos podemos darles derecho de mover en nuestras vidas o no. Aunque estamos en el reino de Dios, el alma podemos dar acceso al enemigo y tenemos que cancelar estos derechos, este acceso, para tener
nuestra petición y los beneficios que Dios quiere darnos, que el diablo no puede meter en la cosa. Muchas veces estamos dando la culpa a Dios por lo que el enemigo está haciendo. Decimos, pues Dios no hizo la cosa y no entendemos todas las razones, pero una cosa que estoy seguro, Dios es bueno y siempre, nunca da una cosa mala. En todo su ministerio, en todas sus promesas, es sí y amén. Sus promesas, ¿verdad? El problema es en nuestro poder recibir. No entendemos cómo poner las cosas, las promesas de Dios del mundo espiritual al mundo físico. Eso es lo que no hemos entendido, ¿verdad? Y Dios es muy bueno y tiene gente que a veces nomás ora por nosotros y somos sanados. Pero la manera de un cristiano regular, común, es que sabe cómo recibir de Dios, cómo puede operar en el mundo espiritual. Aleluya. Dios quiere usar esta iglesia para demostrar el reino en todos sus círculos de influencia que está, pero su prioridad tiene que estar en su relación con Dios y hacer cosas que tal vez piensa que no es digna de hacer, no es digno de hacer. Pero has recibido el regalo de justicia y Dios nunca va a pedir algo de nosotros que Él sabe que no somos dignas y capaces de hacer. Entonces nuestra confianza no es en nuestra justicia ni el poder que tenemos adentro, porque sin Cristo no tenemos nada. Pero el mismo poder que levantó Cristo de los muertos está en nosotros. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo para hacer todo lo que Él quiere. Tenemos que escuchar su voz, conocer, saber todas las promesas, que es su palabra. ¿Qué es? ¿Cómo es que el reino funciona? Ayúdanos, Padre, tener nueva revelación y certeza de cómo está operando su reino, que está en nosotros y podemos llevarlo donde vamos. Quiero ser un portador de tu presencia. Quiero que el mundo alrededor se llene de tu fragancia. Quiero que el reino de Dios vaya donde yo voy. Quiero ser un portador de tu presencia. Quiero ser un portador de tu gloria y tu amor. Quiero ser un portador de tu presencia, Señor.
Padre, yo pido que nos ayuda a recibir los beneficios y las habilidades que nos ha provisto, que ha puesto en nosotros. Ayúdanos a entender que somos crucificados con Cristo, pero nosotros no. Es Cristo que vive en nosotros. Y la fe que tenemos es la fe de Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros. Es su justicia. Nuestra relación contigo, nuestra posición legal contigo depende en este regalo. Y de este regalo de justicia va a venir renovación, revelación, y vamos a tener fruto en nuestras vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender, crecer en la fe. Sabemos que tenemos que crecer en la fe. Ayúdanos a cuidar lo que escuchamos y lo que hablamos para crecer y experimentar más de su presencia, más de sus beneficios y más del reino manifestando en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.